Muy buenas noches a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. La noche de hoy tengo el agrado y el gusto de estar aquí con ustedes hablando de uno de los temas más importantes de derecho colectivo, la libertad sindical. Este es un tema fundamental en los nuevos tiempos con nuestra reforma, que es una reforma estructural muy importante y que estamos viviendo en nuestro país. Les voy a presentar un material. Vamos a comenzar el tema. El convenio 87, la libertad sindical. Dice, compañeros, que la libertad sindical es un tema importante en el ámbito laboral. Según lo establecido en algunos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, como lo son el 87, del cual vamos a hablar hoy preponderantemente, que es exclusivamente sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, y así también el convenio 98 sobre el derecho a la sindicación y negociación colectiva. Estos dos son fundamentales para la libertad sindical. Dichos convenios tienen como finalidad que los países ratificantes sienten las bases para lograr la plena libertad de negociación colectiva y la eliminación de cualquier sanción a los trabajadores solamente por el hecho de pertenecer o no pertenecer a una asociación sindical. Además, establecen la obligación del Estado de garantizar la independencia de las organizaciones sindicales y que éstas estén libres de injerencias del empleador y también del gobierno, en todo lo concerniente a su formación, funcionamiento y administración. Y también prohíbe que estos dos últimos que acabo de mencionar financien las organizaciones de trabajadores. Muy importante. En México se regula el derecho laboral en el artículo 123 de nuestra Constitución mexicana, en el cual se consagran los derechos y las garantías laborales, estableciendo el derecho que tienen los trabajadores para coaligarse o no para la defensa y promoción de sus intereses. Vamos a ver ahora unas pocas de formas de definir la libertad sindical, unas ideas, unas aproximaciones. Los trabajadores tienen el derecho de libertad de asociación, constituyendo como consecuencia organismos para la defensa de sus intereses, conocidos o denominados como sindicatos. Es necesario establecer una definición de la libertad sindical y vamos a abordar distintas definiciones para la comprensión del tema. Los maestros Carmelik y Leon Cahen nos la definen como lo que consiste para cada persona en afiliarse y por último la facultad de abandonar el sindicato. Para ellos esta es la libertad. Estos son estudiosos del derecho del trabajo internacionalmente reconocidos. La libertad sindical consiste para cada persona en afiliarse y por último la facultad de abandonar el sindicato. Esta es su definición. Para el maestro Chacón y Pérez Botija, eh, los dos señalan que la libertad de sindicatos consiste en su significación estricta en el derecho del trabajador y del empresario de reunirse, de sindicarse o de no sindicarse, y en caso afirmativo de poder en los regímenes pluralistas escoger entre uno u otro sindicato. Como la consecuencia será la libertad de la sindicalización y poder abandonar la organización. La Real Academia Española define la libertad sindical como la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera u otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos y de sus reuniones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación menciona que la libertad es connatural a la persona, por lo tanto, se traduce en un derecho humano. El Estado no hace más que reconocer dicha cualidad humana, salvaguardándola a través de diversas normas jurídicas, a la vez que la hace compatible con la libertad de los demás. Nos dice la Suprema Corte de nuestra nación que se configura así el derecho a la libertad, el cual protege diversos aspectos de la persona. Entonces, la libertad de sindicación también es conocida como libertad individual de sindicalización, y esta tiene dos vertientes: un carácter positivo constituyente en el derecho del individuo de promover y constituir organizaciones sindicales, y un carácter negativo, consistente
en la libertad de no adherirse a una determinada asociación. Algunos autores, como el gran maestro Mario de la Cueva, establecen que la conquista de la libertad sindical fue el reconocimiento de un derecho social y no una concesión del Estado. Muy importante, no una concesión del Estado. El maestro Alfredo Sánchez Castañeda nos dice que con esta relación a las dos vertientes de la libertad sindical, él comenta. La libertad sindical se entiende en dos vertientes. Una de carácter positivo, que tiene que ver con la libertad del trabajador o de los trabajadores a formar sindicatos, llamada la libertad positiva. Y la otra que tiene que ver con la libertad del trabajador o de los trabajadores de dejar de pertenecer en cualquier momento a esta organización o simplemente no formar parte de ninguna de ellas. Y también no querer em, participar en las actividades que propongan estas organizaciones. En el derecho comparado del trabajo, compañeros, se puede apreciar que en las legislaciones nacionales y las internacionales existe ya una regulación en materia internacional donde se consagra la tendencia a defender estas libertades. Y en estas tendencias internacionales no se dejan de defender estas dos posiciones, la libertad negativa y la libertad positiva. En la mayoría de los países que tienen firmados los acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo, no se establece ningún límite a la libertad negativa. Y algunas veces se establecen límites a la libertad positiva, sobre todo cuando hacemos una clasificación de sindicatos. Pero esto no quiere decir que a los trabajadores se les impida agremiarse a la organización que ellos deseen. Fíjense que la libertad sindical, esta libertad, es un derecho humano. Esto es algo que nosotros debemos tener siempre presente en en nuestro bagaje cultural laboral. ¿Por qué? Porque olvidamos que el trabajador, antes de ser trabajador, es ser humano y se tiene que defender su derecho desde el punto de vista de los derechos humanos. Mire, la libertad sindical es un derecho humano y estos derechos buscan defender y generar beneficios para todos los seres humanos sin distinción alguna, puesto que las características de estos son universales, absolutos, inalienables, indivisibles, imprescriptibles y progresivos. De esta manera se encuentran vinculados los derechos humanos al trabajo y a los trabajadores, ya que se tiene que asegurar que las personas que tengan trabajo lo realicen con dignidad y en igualdad para todos. También es importante mencionar que se debe llevar siempre el respeto a la igualdad de género, la igualdad de salario y que no se hagan, se realicen o se tengan actos de discriminación alguna en contra de las personas. Todos los trabajadores deben gozar de plena libertad sindical para poder decidir y todos tienen que ser plenamente respetados. Se puede decir que existen diferentes instrumentos internacionales que reconocen el derecho al trabajo y los derechos humanos en el ámbito del trabajo. El derecho, por tanto, del trabajo se vincula al derecho natural de asociarse y da como resultado la libertad de hacerlo, la libertad sindical, lo cual forma parte de los derechos humanos que han sido establecidos por los diversos instrumentos internacionales y se encuentran regulados en formas expresas, bien determinadas, en el Convenio 87 sobre libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo y la protección de la sindicación, así como también en el Convenio 98 sobre el derecho a la sindicación y negociación colectiva, también de la Organización Internacional del Trabajo. Pero bueno, vamos a hablar acerca de la libertad sindical individual, porque pensamos que como estamos en una organización de trabajadores, todo tiene que ser colectivo, todas las libertades son de todos simultáneamente y no. La libertad sindical individual existe y vamos a hablar de ella. La libertad sindical, desde mi perspectiva, es en esencia individual,
puesto que se da a través de la manifestación de la libertad individual de cada persona. Ese es mi punto de vista. Se invoca para fundar un sindicato, para pertenecer a él, y si es que ya se encuentra en uno, o si ya se encuentra en uno fundado, ingresar, y también para no pertenecer a ninguno, para dejar de pertenecer a uno o que ya estuvimos, o para afiliarse a otro. Entonces, por lo que hacen a todas estas decisiones, se dan de forma individual del trabajador, sin ninguna presión, así debe ser, sin ninguna presión o coerción para poder decirlo o hacerlo, ya que éste velará por sus propios intereses y según lo que mejor le convenga. Por eso yo defiendo esta postura. De esta manera se puede decir que esta manifestación de libertad sindical es el complemento de la libertad de los trabajadores. En ejercicio de esa libertad sindical se puede llegar a formar un grupo que tendrá una personalidad distinta a los demás y tal vez con varias corrientes dentro de una misma organización, teniendo como resultado que esta libertad sindical ya tiene como un sujeto no solo al individuo, sino también ahora a un grupo. Entre estos dos sujetos, el sujeto y el grupo, que ahora surgen, ya no se buscará únicamente el interés individual del trabajador, sino que ahora estará buscando el interés general, no nada más el propio. Esto es algo importante porque una vez que nosotros estamos trabajando con un grupo de trabajadores, es de todos, todo es de todos, sí, pero cada uno de ellos decidió de manera independiente. Para el maestro Sánchez, Castañeda, fíjense que él nos comenta acerca de esta libertad individual, que la libertad de sindicación también es conocida como la propia, así, la libertad propia, y tiene dos vertientes, la de carácter positivo y la de carácter negativo. Eh, Esta es la base de todos los derechos de los trabajadores, la libertad individual, sindical individual, desde mi perspectiva. Ahora vamos a hablar acerca de la libertad sindical colectiva. El ser humano tiende a asociarse, el ser humano es gregario, busca estar siempre con sus pares, con sus semejantes. Ujú. Por lo tanto, el derecho de asociación de las personas y en el caso que nos ocupa de los trabajadores, es un derecho al que se le ha dado un reconocimiento mundialmente en diversas épocas. El sindicalismo no es de hoy. Y lleva con esto la finalidad de asociarse para defenderse. Esta fue siempre y este ha sido siempre, ay, el gran objetivo, ¿no? Defender al grupo. La legislación mexicana reconoce ciertas libertades de los individuos consagradas en el al rango constitucional y así encontramos que en el artículo quinto de nuestra Constitución política se establece que a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícito. Ujú. También en el artículo noveno de la Constitución se establece lo siguiente: no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Por lo tanto, podemos decir que nuestra Constitución permite que los trabajadores puedan elegir el trabajo que les acomode y tienen la libertad y derecho de asociarse, dando como consecuencia que los trabajadores busquen asociarse siempre para mejorar su situación, para conocer sus derechos y para hacer que se respeten. También en el artículo 123, en el apartado A y su fracción 16ª de la Constitución, se establece que que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, y tanto los obreros como empresarios tendrán siempre derecho a coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos y asociaciones profesionales. Esto, compañeros, es importante mencionarlo porque pensamos que la libertad sindical es una cosa intangible, es algo que no tenemos claro. Sabemos que tenemos libertad, pero no sabemos cómo se lleva a cabo. Aquí está la explicación de cuáles son las libertades, la individual, la colectiva, la positiva y la negativa, que son la base donde se funda la reforma que estamos viviendo
en estos tiempos en el derecho laboral mexicano. Yo les quiero agradecer infinitamente que hayan estado aquí conmigo. Vamos a seguir tratando temas colectivos, son de suma importancia. Les agradezco infinitamente. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista. Muchísimas gracias. Buenas noches.